Estamos en el monasterio de Santo Domingo de Silos, mundialmente conocido por su claustro, que es una obra maestra del románico español. Este monasterio fue puesto en pie como abadía benedictina en el municipio de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos. Impulsado como abad por Domingo, anterior prior del monasterio de San Millán de la Cogolla, se erigió una iglesia románica y el claustro que han llegado hasta nuestros días. A la muerte del santo, el monasterio toma su patrocinio y pasa a denominarse Santo Domingo de Silos. El claustro de Silos está compuesto por 2 pisos. El claustro inferior pertenece a 2 épocas distintas. Las galerías Oriente y Norte pertenecen a la segunda mitad del siglo XI, y en cambio las de Poniente y Sur son de una época algo posterior, ya del siglo XII. Los arcos del claustro son todos de medio punto, propios del estilo románico de esta época, y descansan sobre capiteles ricamente adornados. Uno de los rasgos más característicos de este claustro son sus 64 capiteles del claustro bajo. Reúnen motivos de la naturaleza, como acantos, animales fantásticos, así como grifos, centauros y dragones, llegándonos a encontrar con el mismísimo demonio entre sus columnas. Además de los capiteles, nos detendremos en los bajorrelieves esculpidos en cada una de las esquinas de este claustro bajo. Realizados desde la parte más nororiental hasta la parte más reciente, orientada al suroccidente, veremos unos bajorrelieves en cada una de sus esquinas. Visitaremos estos bajorrelieves desde la parte más antigua hacia la más reciente, muy probablemente orden en el que se fue construyendo el propio claustro. En primer lugar, nos encontraremos con la ascensión, con todos los elementos orientados hacia arriba, y Pentecostés, esta vez invertidos los elementos de la composición hacia la parte inferior de la misma. En la siguiente esquina tenemos la sepultura de Jesucristo y la resurrección. La escena del Santo Entierro realiza el aprovechamiento de la tapa del sarcófago para separar ambos temas e incluir 3 escenas en el mismo lado. En la parte superior, las 3 Marías ante el sepulcro vacío de Cristo resucitado. Mientras, en el centro, vemos a José de Arimatea colocando el cuerpo de Cristo en el sarcófago. En el descendimiento, se inicia la bajada de Cristo muerto por Nicodemo y José de Arimatea, mientras es observado por San Juan y sujetado por la mano de la Virgen María. No perdamos de vista aquí la representación del sol y de la luna, recursos iconográficos del románico, que podemos ver en otras obras, como por ejemplo en los frescos del Panteón de los Reyes en la Colegiata de San Isidoro de León. Los discípulos de Emaús, obra todavía perteneciente al primer maestro de Silos. Es una escena mucho más limpia que las anteriores. Vemos que la técnica se está depurando cada vez más en un menor número de elementos y cada vez más simbólicos. Escena enmarcada bajo un arco de medio punto que la corona como un mensaje en sí mismo. Cito textualmente del Evangelio de San Lucas. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. He aquí la explicación de la representación de los 3 hombres barbudos con aureolas y los ojos cubiertos por piedras de azabache. La duda de Santo Tomás sería la última y gran obra culmen de este primer maestro de Silos.
conjunto especialmente armonioso ubicado en un castillo medieval. Continuaremos avanzando por el claustro mientras nos fijamos cómo van evolucionando las técnicas escultóricas a medida que transcurrían los años de construcción del mismo, tras el fin del siglo XI y el desarrollo posterior del siglo XII. Pasamos a ver una segunda autoría en los bajorrelieves, conocido como el taller del segundo maestro de Silos. Perteneciente a este segundo taller tenemos el bajorrelieve de la Anunciación, una obra maestra gracias a su desarrollo escultórico, ya perteneciente a finales de este siglo XII. También de esta época, el árbol de Yesé, aunque se encuentra notablemente más deteriorado. Tras la finalización del claustro inferior, se dispuso el levantamiento del claustro superior, datado a finales del siglo XII. Cada fase de construcción en el claustro inferior delata una forma de hacer las columnas, propia de dos talleres diferenciados. En la primera etapa, los fustes de las columnas están más separados y las tallas tienen escasa sensación de movimiento. En la segunda, estas ganan en volumen de forma notable. Un tipo de columna muy destacable de este monasterio de Santo Domingo de Silos son las famosas columnas torsas. Si su riqueza arquitectónica no fuese suficiente para dejarnos totalmente maravillados, nos encontramos en torno a un hermoso ciprés que vive en este claustro desde el año 1882. Es protagonista, indiscutible, de un soneto inmortal que le dedicó el poeta Gerardo Diego. Iniesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanando, asimismo, el loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de las lanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de Silos.